Eres Dios de esta tierra, eres Rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Eres luz en tinieblas, la esperanza al que espera y la paz al turbado. No hay nadie como nuestro Dios. Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor. Los saludo con la paz del Señor. No hay mejor lugar que estar en la casa. Yo sé que estuvimos adorando acá, pero quiero que derramemos nuestro corazón delante del Señor. Mire, usted no está aquí porque es domingo. Usted está aquí porque necesitamos adorar a Dios. Estamos aquí porque nuestra vida no puede existir, no puede adquirir sentido si Dios no está en el medio, si Dios no se mueve en el medio. Y hay una promesa de Dios tremenda, y es una de las promesas que a mí a lo personal me da ánimo, porque Jesús dijo lo siguiente: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo conversaba y decía lo siguiente: no es lo mismo entrar en la presencia de Dios de una manera lejana que entrar a la presencia de Dios en su esencia, como Él es, como nuestro Padre. Uno encuentra en los brazos del Padre refugio, uno encuentra en los brazos del Padre amparo, uno encuentra en los brazos del Padre protección. Hace 2 semanas atrás estábamos acostados en la cama, ya yendo a dormir, y mi hijo se acercó y nos dijo algo que me impactó, y él me dijo: papá, nunca quiero casarme. Y yo le dije: ¿y por qué no te quieres casar nunca? Y él me dijo: no me quiero casar nunca porque nunca me quiero alejar de ustedes. Y esto marcó mi corazón. Si eso dice un hijo sobre un padre terrenal, ¿cuánto más nosotros vamos a decir sobre nuestro Padre espiritual? ¿Cuánto más entender lo que significa entrar en las salas, en la presencia? Así que vamos a centrarnos a adorar a Dios. Estamos hablando sobre una serie de enseñanzas sobre héroes imperfectos. Hablábamos sobre el héroe de la cueva, donde entendíamos que si nosotros confiamos en Dios, vamos a aprender a confiar en nosotros, porque entenderemos que a pesar de nuestras fallas, Dios sigue confiando en nosotros. Hablábamos sobre el héroe de rodillas, donde decíamos que las más grandes victorias las ganamos tan solo de rodillas. Lo que me lleva a ponerme de pie delante de los hombres es aprender a doblar rodillas delante de Dios. El pastor Freddy hablaba sobre familia de héroes, donde él nos decía que que un padre permisivo lleva a la destrucción de sus hijos. No podemos ser padres permisivos. La semana pasada estábamos hablando sobre héroes que vencen el pasado, donde decíamos que no puede cambiar nuestro futuro si primero no aprendemos a enfrentar nuestro pasado. Y hoy también debiéramos hablar de héroes, pero ha habido un sentir en mi corazón de hablar otro tema. Y como decía un maestro en el seminario, de entre col y col una lechuga no hace daño. Y quiero hablar sobre un tema importante. Déjame ayudarte. Para la educación. ¿Qué es lo que él gana haciendo esto todos los días? Ahí estás.
เขาจะไม่ได้อะไร no tiene nada. ไม่ได้รวยขึ้น Él no quiere ser rico, ไม่ได้ออกทีวี no quiere aparecer en la televisión, ไม่มีใครรู้จัก aún sigue anónimo ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น y sin ser un poco más famoso. Mamá,เพราะสิ่งที่เขาได้ lo que él recibe a cambio son emociones. ความรู้สึก ได้เห็นความสุข Él es testigo de la felicidad. ได้เข้าใจ Alcanza un entendimiento más profundo. ได้ความรัก Siente el amor. ได้ Recibe lo que el dinero no puede comprar. ได้โลก Un ที่สวย mundo งามกว่าเดิม más hermoso. Aquí tienes con la yapa. ในชีวิตคุณ Y en tu vida, อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมาก ¿qué ที่ es สุ lo ด que más deseas? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Si quiero hablar sobre un tema importante. Versículo 14. Mientras abren Juan 13, 14. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies. ¿Qué dice? Vosotros también deben lavarse los pies. ¿Cómo? Vamos a orar. Padre, mira, sabemos que esta mañana es especial porque tu presencia está aquí. No quiero dar palabra que salga de mi noción, de mi pensamiento. Quiero dar palabra que salga de tu corazón hacia tu pueblo y que tú uses mi vida. Pero entenderemos que somos instrumentos, mas tú eres quien nos usas. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Mas yo, siendo el Señor y Maestro, he lavado los pies. Por tanto, o vosotros también debéis lavaros, o deben lavarse los pies los unos a los otros. No me iré sin lavarles los pies. ¿Por qué, pastor, me hace que diga esto? Porque ya vamos a entender un principio de Dios. No me iré sin lavarles los pies. Había llegado el momento final de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan está recalcando los últimos instantes en que Jesús estaba pasando con sus discípulos. Era la última Pascua que Jesús iba a tener con sus apóstoles, con sus amigos. No eran tan solo un grupo de seguidores, eran sus amigos. Y el apóstol Juan es muy minucioso en guardar cada detalle de los últimos instantes que el apóstol estaba pasando. Eran los últimos instantes con sus amados. En el versículo 1 dice, sabiendo de dónde viene y a dónde va. Pero en el griego está la expresión prostonteón, que es sorprendente esta palabra, que en otras palabras estaba diciendo, sabiendo su autoridad de Dios, decide lavarle los pies a sus discípulos. Era su última cena, sabía muy bien su autoridad y aún así decide lavarle los pies a sus discípulos. Juan es el único evangelio que nos narra la acción de nuestro Señor Jesucristo de lavar los pies. Juan es el único evangelio que nos menciona este momento cúspide de Jesús cuando estaba en sus últimos instantes, en sus últimos momentos, y decide lavarle los pies a sus discípulos. Y esto es lo que quiero hablar con ustedes de esta mañana. No me iré sin lavarles los pies. No me iré sin lavarles los pies. El tema del lavatorio de pies ha sido uno de los temas que muy pocas veces se topa dentro de las iglesias, o que muy pocas veces se habla. Porque a veces pensamos que esto fue una simple expresión cultural y nada más de la época.
o porque tal vez no le hemos tomado mucha importancia. Siempre hablamos de cómo la mujer lavó los pies de Jesús, cómo la mujer lloró a los pies de Jesús, pero nunca hablamos de cómo Jesús lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué enseñanza encontramos detrás de estas palabras o de este texto que nos está hablando el Evangelio de Juan? ¿Qué significa en realidad lavar los pies? Porque si prestamos atención, como que Jesús en este texto donde hicimos lectura es como que marca un mandato y dice: vosotros deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Lo dice o no le dice el texto de esa manera? ¿Amén o no amén? Deja un mandato y dice: vosotros deben lavarse los pies los unos a los otros. Pero ¿qué significa en realidad esto de lavarse los pies? ¿Qué significa esto de lavar los pies a los discípulos? ¿Qué encierra la práctica de lavarse los pies? ¿Qué nos quiso enseñar nuestro Señor Jesucristo en los últimos instantes cuando decidió lavar los pies a sus discípulos? Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué aprendemos detrás de lavar los pies? Porque no era el hecho de que Jesús dijo: te voy a lavar los pies y ya. Hay algo detrás de esta enseñanza. Y quiero que vayamos al versículo 4. Versículo 4 del Evangelio de Juan, capítulo 13. Se levantó de la cena y se quitó ¿qué? ¿Y qué tomó? Jesús estaba cenando, se quitó su manto y tomó la toalla. ¿Qué nos enseña Jesús a través de esto? Primero, dejó su poderío para mostrar servicio. Diga conmigo: dejar poderío, dejar autoridad. Diga conmigo: dejar autoridad para tomar servicio. Jesús está en el último instante, está en los últimos momentos. Quiero que se pongan en eso, en ese momento de la historia. Jesús sabía que estaba a pocas horas donde iba a ser golpeado, a pocas horas donde iba a ser lastimado, a pocas horas sabía Jesús que los mismos que estaban comiendo con él le iban a dar la espalda. Jesús sabía que todos ellos iban a dejarle solo en el momento más cúspide de su vida, pero a pesar de eso dice la Biblia que Jesús deja de cenar para lavarle los pies. El versículo 3 del Evangelio de Juan dice: Dios había enviado a Jesús, en la Reina Valera por favor, Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. El Evangelio de Juan, versículo 13, es muy en claro y muy enfático decir, en lo cual Dios, teniendo autoridad, dice, decidió dejar su manto para tomar la toalla. ¿Qué quiere decir esto de dejar el manto? Nosotros a veces leemos el texto rápidamente y no prestamos atención de esto. Jesús estaba cenando, Pedrito estaba ahí comiendo, Juanito estaba comiendo ahí. Ellos no se imaginaban lo que iba a pasar en pocos minutos o en pocas horas, pero Jesús sí sabía. Y Jesús sabía que ellos lo iban a abandonar. ¿Cómo nos sintiéramos nosotros sabiendo que la persona que más amamos a pocos instantes nos va a traicionar? Creo que nosotros dijéramos, tú no sabes, pero yo ya me enteré. Pero Jesús sabía, y dice la Biblia que a pesar de eso decidió dejar ¿qué? Su manto. ¿Y qué significa el manto? El manto para el judío era sinónimo de honor, era sinónimo de autoridad. El manto era lo que distinguía a Jesús de los demás apóstoles, en lo cual era maestro. El manto no era tan solo una simple prenda que el judío debía llevar. El manto era la distinción de qué clase es aquel judío. El manto era lo que diferenciaba a Jesús con los demás apóstoles. El manto era la posición en la que ponía como maestro. El manto era el sinónimo. Era aquel sinónimo de identidad, aquel sinónimo de honor. Dice la Biblia que decidió dejar su manto. Decidió dejar su honor, decidió dejar su identidad, decidió dejar su distinción. Porque la toalla para el judío era sinónimo de esclavitud y de servicio. Y la Biblia dice, conociendo, dice el apóstol Juan, su autoridad. No es que Dios le faltaba autoridad, dice conociendo su autoridad, conociendo que es Dios. Dice que decidió dejar su autoridad, decidió dejar su poderío para tomar la posición de siervo, para tomar la toalla, para adquirir la posición de esclavo. ¿Qué quería enseñarles Jesús
Jesús a partir de esto, de lo que estaba haciendo. Cabe recalcar algo importante, mis hermanos. El apóstol Pedro, todos los que estaban ahí, no estaban viendo a Jesús en ese instante como el que iba a morir. En ese instante estos hombres veían a Jesús como el gran Mesías que iba a liberarles con espada de la opresión judía. Estaban viéndole a Jesús como el gran libertador que les iba a sacar del problema, de la frustración en la que ellos se encontraban. Ellos veían a Jesús de esa manera. Los judíos estaban deseosos de ver a aquel Mesías que les iba a liberar de la opresión romana, de ver al victorioso que les iba a rescatar. Y los discípulos, como buenos judíos, esperaban a aquel Mesías victorioso que les iba a liberar con su poderío y autoridad. Y de esta manera Jesús les estaba enseñando que las más grandes victorias, présteme atención lo que voy a decirle, cuando Jesús estaba en sus últimos instantes, cuando Jesús estaba en sus últimos momentos, Jesús les estaba enseñando a aquellos hombres que tal vez no se imaginaban lo que iba a ocurrir. Y Jesús les estaba enseñando que las más grandes victorias, que las más grandes batallas que vamos a atravesar, no vamos a tener victorias con una actitud prepotente, con una actitud arrogante, con una actitud de poderío. Jesús estaba enseñando en los últimos instantes a sus discípulos que las más grandes victorias las vamos a encontrar aprendiendo a servir al otro, aprendiendo a doblegarnos delante del otro. Mientras los apóstoles esperaban una victoria a lo cual ellos iban a ver un poderío, Jesús les estaba diciendo que el mayor poderío se encuentra a través del servicio. No vamos a tener victoria si primero no aprendemos a servir a Dios y a servir a los hombres. No vamos a encontrar victoria. Muchas veces queremos solucionar nuestros problemas por medio de la prepotencia. Queremos solucionar nuestros problemas por medio de la arrogancia. Es que usted no sabe con qué familia se ha metido. Usted no conoce mi apellido. Usted sabe qué apellido tengo. Y uno dice, bueno, no sé. Mi apellido tiene peso. Y si usted se metió conmigo, va a ver lo que le va a pasar. Y muchas veces queremos solucionar nuestros problemas con mucha prepotencia y arrogancia. Usted no se mete con mi familia. Si se mete con mi familia, algo le va a pasar. Usted no se mete con mi hijo o con mi hija, porque si se mete con mi hijo o con mi hija, aquí salto yo. Mi familia tiene ese buen nombre. Y a veces queremos solucionar nuestros problemas con la prepotencia, con la arrogancia. Estamos en el vehículo y alguien viene y nos pita y dice, y este sinvergüenza, y queremos bajar el vidrio y dice, ahora sí, vas a ver quién soy yo. Y para variar, el pescadito de Jesús está atrás. Y queremos solucionar el problema mediante ¿qué? Prepotencia. ¿Mediante qué? Arrogancia. Que si me dicen algo, ¿qué me estás diciendo? No sabes del gallito que yo soy. Y los discípulos estaban esperando a un Jesús que los libere de esa manera, de una manera prepotente. Ellos querían ver a los romanos llorando bajo sus pies y decían, este Mesías nos va a salvar. Ellos estaban esperando que en esa cena Jesús diga, reunió un grupo de 1000 soldados y ahora vamos a atacar a los romanos y nosotros vamos a ver cómo ellos van a llorar delante de nosotros. Estaban acostumbrados a solucionar sus problemas mediante la prepotencia, pero Jesús nos enseñó que los problemas se liberan mediante el servicio con los demás. Había una vez un muchacho que estaba llorando. Y présteme atención a lo que le voy a decir. Estaba llorando porque sus amigos lo habían difamado por su clase social. A veces los niños y los jóvenes son más crueles que los adultos. Y estaba llora y llora. Cuando él estaba llorando, su padre se acercó al verle a su hijo llorando. Y le dijo, hijo, ¿qué te pasa? El hijo le dijo, papá, en mi colegio me han humillado por mi clase social. Mucho me molestan. Padre, siempre me viven humillando. Siempre me viven lastimando. Y a la verdad, papá, yo no sé qué hacer. Y le empezó a contar el muchacho cómo se sentía. Él esperaba ver a su padre tal vez molesto y decirle, cuidado mijo, aquí va papá a defenderte. Él esperaba ver a que su padre salga a la defensa. Pero después de un pequeño silencio le preguntó el hijo a su padre, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? El muchacho se calmó por un momento y empezó a agudizar sus oídos. Y segundos después le dijo, sí padre, escucho el ruido de una carreta. Entonces el padre le respondió, así es hijo,
es el sonido de una carreta vacía. Entonces el muchacho se extrañó y le dijo: papá, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la hemos visto? Entonces el padre le respondió: es que, hijo, mientras más vacía la carreta, más bulla hace. Mientras más vacía la carreta, más bulla hace. Hoy, cuando veo personas hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportunos, siendo violentos, presumidos, sintiéndose prepotentes ante los demás, recuerdo la frase de este padre que dijo: mientras más bulla hace, más vacía está la carreta. Mi prepotencia no es sinónimo de autoridad, sino es sinónimo de que algo tengo vacío en mi corazón. Las victorias no se las encuentra por la prepotencia, las victorias se las encuentra aprendiendo a servir al otro. Yo estaba escuchando la conferencia de que me está gustando las conferencias de este hombre, Yokoi se llama. Y él comenta, él es colombo japonés. Y él dice lo siguiente, que él es hijo de un padre japonés e hijo de una madre colombiana. Y él dice: tengo la sangre de un japonés con un colombiano. Y siempre tenemos una mala idea del japonés. Él decía, cuando yo tenía 3 años, creo, o 4 años, él estaba comentando, me iban a llevar a Japón. Y mi abuelo vino y me dijo: ¿te vas a Japón a estudiar? Y él dijo: sí. Allá los japoneses son bien inteligentes. Allá les enseñan en la escuela a hacer calculadoras. Y dice: yo me fui con miedo a Japón a estudiar. Y decía: allá en Japón comen rata. Y él decía: yo me fui con miedo. Y cuando me fui no me encontré con eso. Me encontré que eran muchachos comunes como yo y que no comían rata. Y los japoneses, en cambio, tenían otra idea. Usted viene de Colombia, sí, mijito, allá roban, allá matan y allá comen culebra. Dice: pero de todas las malas ideas que teníamos de japonés, hay una idea que siempre decía: ¿usted se va a Japón? Sí, mijito, cuando usted va a venir, usted va a hacer karateka. Aquí nadie se va a enfrentar con usted. Porque los japoneses, los chinos son karatecas. Dice: yo me fui con esa idea que los japoneses son karatecas. Así que un día estaba yendo en el vehículo con mi padre. Cuando estaba yendo en el vehículo con mi padre, ¡bum!, el uno le choca al otro. Y dije: papá, aquí se armó la pelea. 2 japoneses chocados. Se va a armar una tremenda pelea. Y los 2 karatecas, voy a ver. Cuando se bajó el uno y se bajó el otro y él empezó a hablar en japonés, dice que el uno se le acercó y le dijo: ¿está bien usted? Dijo: sí, está bien. Y el otro dijo: disculpe por haber chocado. Y el otro dijo: no, disculpe por haberle chocado. Y yo dije: aquí está la cosa rara. Y el uno empezó a decir: tranquilo, que yo voy a solucionar el otro. Y el otro decía: tranquilo, que yo voy a solucionar. Y yo decía: ¿en qué momento sale la patada? Y no salía la patada. Cuando llegué y empecé a vivir la cultura, me di cuenta que allá los japoneses solucionan sus problemas no peleando, no discutiendo, sino mirando por el otro. Y entendí que el japonés entiende que cuando llega y gana una batalla es cuando aprendió a bendecir a otro. La Biblia me enseña que mis más grandes batallas no se llegan por la prepotencia, no se llegan por la arrogancia, se llega aprendiendo a servir al otro. ¿Cuántas veces estamos en el colegio y me dicen algo y dicen: ahora sí, va a ver cómo reacciono? Me la tengo guardada. Jesús estaba en los últimos instantes y le enseñó que las más grandes batallas no se la gana con prepotencia, con arrogancia. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Cuanto más vacía una persona, más arrogante y prepotente es. ¿Qué tan vacío estamos nosotros? Jesús nos enseñó que las más grandes victorias no se la llegan con la prepotencia y el autoritarismo, sino con la humildad y el servicio. Diga conmigo: humildad y servicio. ¿Qué nos enseñó Jesús a través del lavatorio de pies? Que las más grandes victorias no se las llega con prepotencia, sino con la humildad y el servicio. Versículos 6 y 8. Es que, pastor, es que si usted no se defiende, voy a usar la expresión que a veces tenemos aquí, yo vine a aprender eso acá, se le montan, pastor. No es un asunto de ver quién es mejor, es un asunto de mostrar la vida de Cristo, aprendiendo a servir al otro. Mientras más vacío, más bulla hace. 6 y 8. Versículo 5. Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Era su último instante. Jesús sabía que los iba a traicionar. Jesús sabía que aquellos apóstoles iban a dejarlo solo. Se puso la toalla y empezó a echar agua. Entonces los demás estaban viendo cómo echaban agua y dice: bueno, ¿qué es lo que está pasando con Jesús?
Primero, Jesús nos enseña que las más grandes victorias no se las llega con el autoritarismo ni la prepotencia, sino se nos llega con la humildad y el servicio. Y el segundo, y esto me encanta, versículo 5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Segundo, Jesús nos enseñó a través de esto, y préstame atención a lo que voy a decirles, que la humillación nos lleva a la purificación. Diga conmigo, la humillación nos lleva a la purificación. ¿Qué tan puros somos? ¿Qué tanto nos humillamos delante de Dios? ¿Qué más nos quiso enseñar Cristo por medio de lavar los pies? El lavar los pies para la persona que lo hacía era un acto de humillación. No lavaba cualquier persona los pies de otro. Por más buen invitado que era, no lo hacía. Ese era un trabajo relegado para los esclavos o para las mujeres si no tenía un esclavo. No era alguien, no era la persona, el dueño de la casa que hacía ese trabajo. Los judíos tenían la costumbre que antes de entrar a la cena pascual, tenían aquel acto de purificación para mostrarse puros a través de la cena, de aquella cena especial. Ellos tenían a la costumbre que cuando iban a ir a la cena pascual, tenían que mostrarse puros, y la mejor manera de mostrarse puro era lavándose. Pero el que lavaba no era el mismo judío, sino que tenía que ser un esclavo, porque era un acto de humillación. Pero esto me lleva a entender algo. Y esto me lleva a comprender una tipología dentro del Antiguo Testamento. Porque la Biblia me dice que en el Antiguo Testamento, cuando uno quería entrar en la presencia de Dios, tenía que ir al tabernáculo, pero no iba todas las personas, sino el sumo sacerdote. Pero el tabernáculo estaba compuesto por 3 antesalas. El tabernáculo estaba compuesto por 3 antesalas. La primera antesala era el lugar donde estaba el altar de bronce para el sacrificio. Si un sacerdote quería entrar al tabernáculo, primero tenía que entrar por la primera antesala donde estaba el altar de bronce para el sacrificio. Y después de sacrificar tenía que entrar a la segunda antesala, que era el lugar donde está el lugar del lavatorio, el lugar de la purificación, para después entrar al lugar santo donde se encontraba la presencia de Dios. El judío no podía entrar donde estaba la presencia de Dios si primero no pasaba por el sacrificio, después por la purificación, para después entrar en la presencia de Dios. ¿Y qué me lleva a entender esto, mis hermanos? Que no vamos a comprender la presencia de Dios si no aprendemos a pasar primero por la purificación. Pero para ser purificados, primero tenemos que aprender a humillarnos. Déjenme decirles algo, mis hermanos. No hay purificación si no hay humillación. Y si no hay purificación, no hay presencia de Dios. Voy a volverlo a decir. No hay purificación si no hay humillación. Y si no hay humillación y purificación, no va a haber presencia de Dios. Mucha gente quiere que Dios les hable, pero no quieren humillarse. Mucha gente quiere que Dios les responda, pero no quieren aprender a humillarse delante de Dios. No se puede llegar a la presencia de Dios si no aprendemos a humillarnos. No podremos ser purificados si no empezamos humillándonos. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es bien claro en decir lo siguiente: si mi pueblo se humillare, yo descenderé de los cielos, sobre el cual mi nombre es invocado. Yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero si mi pueblo se humillare. Para llegar a la presencia de Dios es por la purificación. Pero la purificación no es un asunto de costumbre o dogmas. El fariseo se creía superior al gentil, porque le decía al gentil: tú eres un pecador, porque yo cumplo varias reglas y yo soy puro para entrar a la presencia de Dios. En cambio tú no. Y el judío se creía superior al otro porque se creía puro, porque él entendía que la purificación era un montón de costumbres o de dogmas, y por eso se sentía superior al otro, queriendo demostrar que son más puros que los demás. Jesús, mira, Jesús, tus discípulos ni siquiera se han lavado las manos y sinvergüenzas comen. Nosotros en cambio nos lavamos las manos, nos lavamos los pies, y así Dios le gusta. ¿Y cuántas veces estamos con la misma actitud delante de Dios? Yo no le doy la mano, no, ese pecador ni te acerques porque me va a pegar el pecado.
No, con él ni hablemos, porque ese no es puro, ese es un endemoniado. No te acerques porque los demonios se te van a pegar. ¿Y cuántas veces tenemos esa idea? Quiero comentarles algo, pero que no salga de aquí. Hermano, borre esa parte que va a grabar. Estábamos yendo a predicar con un pastor allá, Pastor Marco Tenecora, allá en la ciudad de Cuenca. Y el pastor era medio arriesgado. Y había un lugar donde cortaban cabello y era un bar también ahí mismo, donde hacían gente homosexual, donde cortaba el cabello. Y el pastor entró y yo dije, ¿y ahora qué entró? Después el pastor salió y dijo, pastor, entre. Y yo, como era el pastor más antiguo, dije, Señor. Y con miedo entré. Cuando abrieron la puerta, había un montón de gente travesti que estaba cortando el cabello y que estaban tomando unas cervezas ahí. Y el pastor empezó a hablarles. Y el pastor empezó a decirles, ¿cuántas veces te has sentido solo? Que por eso buscas saciar tu soledad mediante esta cerveza. Y uno de ellos se levantó y dijo, ¿quién es usted para reprocharme? Dijo, no te estoy reprochando, solo quiero decirte que hay alguien que te ama y ese se llama Jesús. Cuando empezó a decir eso, uno de ellos empezó a llorar de una manera sorprendente. Y el pastor empezó a predicar y yo era de mis hermanos que veía y veía y veía. No hice nada. Estaba pegado a la pared con miedo. Y el pastor seguía predicando. Cuando el pastor me quedó viendo y me dijo, pastor, hacemos la oración de fe, yo le dije, siga. Y el pastor le dijo a aquellos hombres que estaban ahí, ¿quieren recibir a Jesús en su corazón? Habían 6 y 3 de ellos dijeron sí. Y dijo, vamos a orar. Y me dijo, pastor, ponga las manos sobre ellos. Y yo con miedo dije, Señor, pongo mis manos, pero Padre, que vea otras manos, que no piense mal con mis manos que estoy poniendo en su mente, en su cabeza. Y empecé a poner mis manos y empecé a orar. Cuando oramos, uno de ellos cayó al piso. Y cuando ya terminamos la oración, seguían llorando y dijeron, síganos visitando. En ese momento agarré fuerza y dije, Señor, verdaderamente tú amas a aquellas personas. Y seguimos visitando y visitando. Eran travestis, eran que tenían cabello largo, se habían hecho operaciones. Cuando seguimos visitando, de repente en una de esas nos abrió un hombre y dijo, paz del Señor, pastor, bienvenido. Hombre, pero tenía sus cositas. Y yo le dije que este es un nuevo y ya sabe que somos pastores. Y después él dijo, pastor, empezó a hablar conmigo y con el otro pastor, dijo, pastor, desde que ustedes vinieron acá, mi vida fue confrontada con Dios. ¿Y sabe qué? Me he cortado el cabello porque estaba vestido, cuando nosotros conocimos estaba vestido de mujer, en ese momento estaba vestido de hombre. Me he cortado el cabello, he cambiado mi ropa y ahora entiendo que verdaderamente Cristo cambia las historias de los hombres. ¿Y sabe qué, pastor? Yo voy a contar a todo el mundo que Dios es real y verdadero y que los hermanitos no son malos. Los hermanitos también se preocupan por nosotros y nos muestran que Dios es un Dios de amor. Ser un buen cristiano no significa atarme a costumbres. Ser un buen cristiano significa primero humillarme delante de Dios. No conoceré su presencia si primero no me humillo. Y si no me humillo, no voy a ser purificado. Si no hay humillación, no hay purificación. Y si no hay purificación, no hay presencia de Dios. Es el hecho de venir y humillarme delante de Dios. Es el hecho de entender que cuando estoy en este lugar, no estoy para que me entretengan o que me hagan un culto bonito. Estoy aquí para humillarme delante de Dios y entender que mi vida no es nada si Dios no está conmigo. Humillarme delante de su presencia. El hecho de venir, levantar mis manos y decir, Padre, te necesito. No hay presencia si no hay humillación. Y si no hay humillación, no hay purificación. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y diciéndoles, quieren entrar en mi presencia, tienen que aprender a humillarme, así como yo también me humillo. Jesús, eso hacen los esclavos, eso hacen los siervos, harán los esclavos. Pero yo les quiero enseñar que no hay presencia si no hay humillación. No hay presencia si no hay humillación. En ocasiones a veces me duele cuando estamos en el culto y mucha gente no adora a Dios, no se humilla delante de Dios. Y a veces nos convertimos en críticos cultuales. Estamos en la iglesia y observamos todo. Digamos, la alabanza floja estaba hoy día, la prédica baja, las ofrendas muy exigentes. No, hoy día no hubo un buen culto. ¿Quién dijo que el culto es bueno para ti?
¿Quién te dijo eso? Nosotros no hacemos un buen culto para nosotros. Nosotros elevamos nuestra adoración a Dios para entrar en su presencia. Para entrar en su presencia es necesario humillarnos. No hay presencia de Dios si no hay ¿qué? Humillación. Dios no quiere gente observadora. Dios quiere gente que aprenda a humillarse delante de Dios. Dios quiere gente que aprenda a levantar sus manos. Dios quiere gente que aprenda a adorarle. Dios quiere gente que aprenda a derramar sus lágrimas. Dios quiere gente que entienda que en este lugar vino a derramar su corazón. Esa gente Dios quiere en este lugar. La Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. La palabra adoración viene de la palabra griega que significa humillarse. No hay presencia de Dios si no hay humillación. Es que me va a ver el hermano, eso no importa, es el hecho que te humilles. En el último instante de Jesús, tal vez Jesús decía, hey, yo soy el Dios. Yo soy aquel Dios que tanto estaban esperando. Pero Jesús no quiso marcar de esa manera a sus apóstoles. Jesús quiso marcar la vida de los apóstoles mediante la humillación. No hay presencia si no hay humillación. ¿Quieres presencia de Dios? Tienes que aprender a humillarte. ¿Quieres presencia de Dios? Tienes que aprender a derramar tu corazón. ¿Quieres presencia de Dios? Tienes que aprender a rasgar tu corazón delante de Dios. Es que no siento, no es actitud de sentir, es una decisión de venir delante de Dios. Humíllate delante de Dios. La humillación delante de Dios me mantiene de pie delante de los hombres. Pero la prepotencia delante de Dios me humilla delante de los hombres. Versículos 6 y 8. Digan algo, amén o ay, 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 pero algo diga. No hay presencia si no hay humillación. Prostonteón dice en griego, sabiendo su posición de Dios, decidió humillarse. No es que Dios no conocía, no es que Jesús no conocía su situación, Él conocía, pero decidió humillarse. Versículos 6 y 8. Dice, entonces vino a Simón Pedro. ¿A quién vino? Entonces vino a Simón Pedro, dice la Biblia. Vino a Pedro. Y cuando se acercó a Pedro, le dijo, tú me lavas los pies. Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Tercero, el servicio y la humillación trae galardón. Diga conmigo, el servicio y la humillación trae galardón. Como siempre, Pedro apresurado en decir las cosas. A veces le funcionaba y a veces no le funcionaba. ¿Quién dice que la gente que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a veces, ¡pum!, Pedro le atinaba. Pero había otras veces que no le atinaba. Yo no te dejaré que nadie te mate. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y esta era una de las ocasiones que no le atinó. Está Jesús lavando y le dije, ay, tú lavarme los pies. A mí no, Jesús. No. Tú lavarme los pies, no, Jesús. Pero presta atención en esto. No le dijo Pedro a Jesús, Jesús, tú lavarme los pies, tranquilo, siéntate, yo te lavo. Él le dijo, no, tú lavarme los pies a mí, no, tú no me lavas, eso es función de los esclavos. No, Jesús, ¿qué te vas a humillar? ¿Qué te vas a rebajar? Dice, no hay esclavos, Marta, María, ¿cómo vas a dejar que lave los pies? Sin vergüenza, ven a lavar vos los pies a Jesús y lávanle los pies a todos los hombres. En ningún momento Jesús dijo, Pedro le dijo, Jesús, siéntate, yo te voy a lavar los pies. No acepta que lo lave, pero tampoco quiere tomar la posición de siervo. Hay mucha gente que no acepta muchas cosas, pero tampoco quieren ponerse en aquella posición. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ay, Pedro, si no sabes lo que esto conlleva. Y le dice, si no te lavo los pies, presta atención a lo que dice, no tendrás ¿qué? Parte conmigo. Y esto es interesante. Cuando Jesús le dice, Pedrito, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Señor, entonces no solamente los pies, lávame la cabeza, lávame las manos, en otras palabras, báñame. Pero ¿por qué Pedro dijo eso? Porque cuando Jesús dijo, no tendrás parte conmigo, quiero que volvamos a esta situación. ¿Cómo veía Pedro a Jesús? ¿Cómo veía Pedro a Jesús? Como el Mesías que los iba a liberar, ¿con qué? Con espada. Y dijo, no tendrás parte conmigo. Dijo, no, si no me dejo lavar los pies, no me va a dejar gobernar, entonces no, Señor, báñame. Pero la palabra parte en griego es interesante, porque la palabra parte viene de la palabra griega meros. Y esta palabra meros significa parte de mi cuerpo. En otras palabras, Pedrito, si tú no te dejas lavar, tú no serás parte de mi cuerpo.
Y esto es sorprendente. Quiero que me preste atención en esto. El apóstol Pablo dice que la iglesia es ¿qué? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando Jesús está lavando a Pedro, dice, si tú no te dejas lavar, si no, tú no comprendes este principio, tú no serás parte de mi cuerpo. En otras palabras, tú no serás parte de mi iglesia. Y esto es sorprendente, porque Jesús estaba diciéndole a Pedro, si no aprendes a servir y a humillarte, no serás parte de mi iglesia. No es el hecho de venir a una congregación que me convierte en iglesia de Cristo. Lo que me convierte en iglesia de Cristo es aprender a servir al otro, es aprender a mirar por el otro, es aprender a humillarme incluso por el otro. Eso me convierte en la iglesia de Cristo. Cuando veo una persona que está necesitada, le extiendo la mano. Cuando veo una persona que no tiene que comer, comparto mi pan. Cuando veo una persona que tal vez está desahuciada, voy y acompaño en el dolor a aquella persona. Eso es ser parte de la iglesia. Eso es formar parte del cuerpo de Cristo. Eso me hace cristiano. No es el hecho de estar en una iglesia. Es mirar por el otro. Es velar por la necesidad del otro. Es extender la mano al que necesita. Si no aprendes a humillarte, si no aprendes a servir, no serás parte de mi cuerpo, no serás parte de mi iglesia. Voy a la iglesia 30 años, no importa el tiempo que vayas a la iglesia, el punto es que aprendas a humillarte y a servir al otro. No que acabes con cuando una persona cayó, ese pecador, ni te juntes porque ese es hijo del demonio, saben decir algunos. No es un aspecto de hundir al que cayó, sino extender la mano y decirle, mire mi hermano, si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, porque si Dios es con nosotros, Dios nos dará la victoria. Eso actúa como un cristiano. Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Si no tienes el acto del servicio y humillarte, no podrás ser parte de mi cuerpo. Si no aprendes a mirar por el que necesita, no tendrás parte de mi cuerpo. Si no aprendes a velar por la necesidad y a veces del que está necesitando, no serás parte de mi cuerpo. ¿Cuántas veces estamos aquí en la iglesia y en vez de mirar por el otro, hablamos mal del otro? Y Jesús dijo, no serás parte de mi cuerpo. ¿Cuántas veces nos acercamos a un hermano y le decimos cómo está? Y vemos si está pasando por una necesidad y le extendemos la mano o le ayudamos a que se levante. Jesús dice, si no haces eso, no tendrás parte de mi cuerpo. ¿Cuántas veces mucha gente con la actitud de ser cristiano se aparta de su familia? Y a veces hay gente que está en medio de la familia agonizando y no nos vamos ni siquiera a visitarle porque, bueno, voy a orar para que Dios haga sanidad. Perdón lo que voy a decir, pero déjense de patrañas. Porque si ni tú le visitas, ¿cómo quieres que Dios haga un milagro? Jesús le dijo, si no haces eso, no serás parte de mi cuerpo. Estoy en la iglesia 20 años, aquí no es el tiempo de lo que estés, es el tiempo que aprendas a humillarte y aprendas a servir. El acto de lavar los pies era un acto donde el dueño de la casa mostraba el amor para el invitado. Cuando llegaba un invitado a casa, y él estaba contento con el invitado que había llegado a casa y amaba al esclavo más sencillo. Y le decía, llegó un invitado, así que tú le vas a mostrar mi amor. Así que le vas a sacar los zapatos y le vas a lavar los pies. Ese es el hecho donde tú vas a mostrar mi amor. Así que tú vas a hacerle sentir muy bien a este invitado y le vas a lavar los pies. Y él se va a dar cuenta que cuando tú le laves, él va a entender que yo le amo y que estoy contento que esté en mi casa. Ok, vas a hacer eso. Y eso era la costumbre en los judíos, donde el judío mostraba el amor hacia el invitado mediante el esclavo. Pero Jesús dijo, no, aquí no entras tú, aquí entro yo. Yo no necesito de ti para mostrar mi amor, donde tú te humilles para que Él se sienta amado. Aquí es un aspecto donde yo me humillo y donde yo empiezo a lavar sus pies y empiezo a mostrarle mi amor para con Él. No es un hecho de que el otro se sacrifique, es un hecho donde yo aprenda a humillarme. Jesús, no me vas a lavar los pies. Jesús dijo, no vas a entender esto si primero no me ves a mí humillarme, si primero no me ves a mí sacrificarme, si primero no me ves a mí doblar mis rodillas.
Jesús dejó su túnica para tomar la toalla y empezar a lavar los pies de aquellos hombres tal vez que estaban con polvo y que le iban a abandonar. Jesús sabía que ellos lo iban a abandonar. Jesús sabía que lo iban a dejar solo en pocas horas, pero Jesús decidió lavarle los pies, mostrándole su amor mediante el acto de su humillación y su sacrificio. Si Jesús hizo eso, ¿por qué nosotros no velamos por el otro? Si Jesús hizo eso, ¿por qué nosotros no nos interesamos por el otro? Si Jesús hizo eso, ¿por qué nosotros no nos acercamos en el otro? Oramos, velamos por su necesidad, nos preocupamos por ello, nos humillamos y les aprendemos a servir. Jesús le dijo a Pedro: si no entiendes esto, no serás parte de mi cuerpo. No es el año en la iglesia, no es el tiempo que estás en la iglesia, no es el hecho que hables en lenguas, es el hecho de aprender a humillarte y mostrar mi amor para el que necesita. Eso significa ser cristiano. El hecho de humillarnos y preocuparnos por un hermano, el hecho de acercarnos a un hermano. ¿Cuántas veces sabemos si un hermano dentro de la iglesia comió o no comió? ¿Cuántas veces sabemos si un hermano dentro de la iglesia está pasando por necesidad y tal vez nosotros le podemos extender la mano? ¿Cuántas veces a veces un hermano necesita que tan solo venga y le abrace y que se sienta amado? Y a veces viene a la iglesia y en vez de abrazarle, le tratamos con la misma actitud de desprecio. ¿Cómo queremos ser parte de la iglesia si no aprendemos a humillarnos con el otro? Jesús dijo: vayan y laven los pies a los otros. Vayan y preocúpense por el otro. Quiero que se pongan de pie. No serás parte de mi iglesia, los músicos, si no aprendes a humillarte. A veces esposos con esposas están con una actitud arrogante: conmigo no te metas. Y dicen: no serás parte de mi iglesia si no te aprendes a humillar. ¿Cuántas veces nos humillamos y servimos a otros? Jesús dijo a sus discípulos: vayan y lávenle los pies. Vayan y lávenle los pies. Jesús se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos, porque a veces no queremos humillarnos delante de Dios, a sus pies. Humay namaso. Jesús fue bien enfático en decir a Pedro: no tendrás parte si no te aprendes a humillar. Pero pastor, usted no sabe lo que me hizo. No tendrás parte si no te aprendes a humillar. Pero pastor, merece que por lo menos tenga un escarmiento. No tendrás parte si no te aprendes a humillar. Conmigo no se juega. No tendrás parte si no te aprendes a humillar. No serás parte de mi iglesia si no te humillas. No es tu actitud de prepotencia, es tu actitud de humillación. Abrace al hermano que está a su lado y ore por él. Cierre sus ojos y ore por él. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a humillarnos delante de Dios. ¿Cuántas veces oramos por nuestro hermano? A veces se sienta a nuestro lado, acaba el culto y nos vamos, pero nunca oramos por él. A veces llegamos a la iglesia y hablamos del uno y del otro, pero nunca nos humillamos y servimos. ¿Cuántas veces usted se ha acercado con un hermano y ha conversado y ha aprendido a servirle? Hay una canción que me encanta, Sus pies, porque hay una parte que dice: no hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay presencia si no aprendes a humillarte. Humay kabarrabase. ¿Cuántas veces hay corazones dolidos y heridos que a veces necesita un abrazo para que tan solo sentirse confortado? Un abrazo en el cual pueda palpar nuestro amor. ¿Cuántas veces oramos por el que necesita? Obarrema soba y candaba soy. Sus pies, de mi corazón.
Invita a mi esposa acá. A sus pies Te entrego lo que soy. Que nadie se quede sin abrazarse. Que todos nos podamos abrazar. Es el momento. Es el momento donde aprendamos a humillarnos. Muchas veces tan solo se necesita un abrazo. Más veces se necesita aprender a servir a Dios. Jesús dijo: no irán hasta que laven los pies a los otros. Vayan y lávense los pies. Vayan y aprendan a sacrificarse. Vayan y aprendan a humillarse. Oh, más alto, más grande. Hermano Juanito, venga para acá. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar. Padre de gloria, Padre de misericordia, Estar a tus pies, estar a tus pies. Mira, Dios, clamamos por mi hermano. Mira, Señor, hoy dejamos de mirar por nosotros para mirar por el otro. Tú, Señor, te humillaste antes de ir a la cruz. Nosotros que te servimos también, Señor, servimos al otro y nos humillamos. Mira, Padre, velamos por la necesidad del otro, Señor. Me acercaste a tu presencia, me levantaste y un poco adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay. Hoy es un tiempo incluso de consolación, donde hombres y mujeres se humillan. No es un momento de defender mi causa en mi hogar. Es el momento de humillarme y servir a mi esposo, servir a mi esposa. Es el momento de confortación. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y así permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No tendrás parte si no aprendes a humillarte. No tendrás parte si no aprendes a servir. Es el hecho de aprender a servir, es el hecho de humillarnos que me convierte en iglesia de Cristo. El hecho de mirar por el otro, el hecho de acercarme al otro. Eso es ser iglesia, eso es andar como iglesia, eso es caminar como iglesia. Aprender a orar por el otro, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Denle un aplauso al Rey.